Daniel Santoro, nuestro último orador, para luego pasar a algunas preguntas que ya llegaron. Tenemos preguntas para todos, traté de sintetizar para que no nos quedemos hasta las 12 de la noche, pero la verdad es que es muy participativo por las preguntas que estamos recibiendo. Así que, Daniel Santoro, argentino, hace más de 30 años que ejerce el periodismo profesional. Es actualmente uno de los jefes del equipo de judiciales del diario Clarín y columnista político del programa Animales Sueltos. Ex miembro del equipo de investigación del diario. Es el periodista que investigó el caso de tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia, que llevó a prisión al expresidente Carlos Menem durante 6 meses en el 2001 y a una condena de 7 años y medio de prisión. Santoro es autor de varios libros, es un periodista de investigación. Solo daré unos pocos títulos para que volvamos a recordar sobre qué temas investigó. Operación Cóndor 2, la historia secreta del misil que desmanteló Menem. El Hacedor, biografía no autorizada de Domingo Cavallo. María Julia, espejo de la corrupción argentina. Y Señor Juez, una biografía no autorizada de Norberto Ollarvide. Nisman debe morir, del 2015, La ruta del dinero K y La ruta de la efedrina, entre otros. Es el periodista argentino que más premios internacionales recibió, solo por nombrar algunos: el Premio Rey de España, el de Transparencia Internacional, Esconex de Platino y primer premio de periodismo de profundidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros. La Fundación Conex lo definió como una de las 5 mejores figuras de la historia de la comunicación argentina. Daniel. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, haber recibido la invitación de los amigos argentinos y uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, me tocó ser el último, porque creo que después de la calidad de nuestras exposiciones tengo que esforzarme mucho para poder satisfacer el cierre de esta reunión donde tanto hemos hablado de memoria, hemos hablado de verdad, hemos hablado de lucha. Quiero aclarar con respecto a mi amigo el diputado Wolf que sé un poquito más que Google y que hay otros periodistas como Pepe Liachev que realmente se merecen ese título de ser realmente los pocos periodistas que estamos comprometidos con la causa AMIA, con el asesinato de Nisman, con el tema del terrorismo internacional en la Argentina. Yo lo que quería, un poco para completar las investigaciones, las exposiciones que vimos antes, de mostrarle algunos detalles de esta investigación que todavía está en marcha, que no terminó, que no hay que bajar los brazos ante esto. Bueno, el diputado Wolf ya habló de toda esta campaña deliberada que hubo de destrucción de la imagen pública y privada del fiscal Nisman en su momento, que tenía que ver como parte de toda una estrategia del gobierno de Cristina Kirchner. Hubo todo un operativo de demolición, lo señalaba el diputado antes, y un equipo secreto que se armó para publicar estos afiches en internet, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, insultar a todos aquellos que tenemos una voz distinta. A mí, bueno, yo también he sido objeto de esos insultos, incluso me han acusado falsa y ridículamente de espía ruso durante todo esto. Eso porque estoy casado con una hermosa rusa, por eso me metieron esa acusación. Pero yo quiero hacer hacer eje en el tema de las alertas rojas. A ver si... Ahí está. Porque ustedes van a escuchar cuál es la defensa de los acusados, cuál es la defensa del kirchnerismo. No, dice, acá no hubo ningún efecto con la firma del memorando de entendimiento con Irán, acá no se ha cometido ningún delito, y eso en el fallo del juez Bonadío está demostrado con pruebas y está demostrado con hechos. Y el fiscal Nisman, que tuvo primero la valentía de solo en enero del año 2015 hacer esta denuncia
por encubrimiento a la presidenta en ejercicio en ese momento de funciones. Además, había denunciado esto. El único instrumento que tiene la justicia argentina para tratar alguna vez de que deje de estar impune el atentado contra la AMIA son las alertas rojas. El Estado argentino no tiene un servicio de inteligencia para meterse en el Valle de Beca y saber realmente cómo se preparó el atentado en el Hezbollah. El Estado argentino no tiene fuerzas armadas que puedan, obviamente, declarar una guerra a otro país. Pero sí tenemos estas alertas rojas que se habían conseguido en Interpol y que impedía, primero eran 8, después eran 5 ciudadanos iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA. Después de la firma del tratado, ustedes pueden ver que está subrayado, estas alertas rojas cambiaron, pasaron a tener una flexibilización de hecho. ¿Por qué? Porque dice claramente que Argentina e Irán habían iniciado negociaciones diplomáticas para resolver este conflicto. Ustedes imagínense si un funcionario de migración en Tailandia recibe a uno de estos 5 iraníes con esa, obviamente no es lo mismo que una alerta roja. Hay antecedentes de que se ha flexibilizado con este tipo de frases, como fue con el caso de cuando Corea del Norte consultó a Interpol por esta entonces una consecuencia directa de este atentado. ¿Por qué este tema también es importante? Porque la Argentina cedió la jurisdicción del juez argentino, en este caso el juez Canicoba Corral, a un tribunal extranjero. Ustedes saben muy bien también que en no es solamente la justicia iraní, el Estado acusado de ser el autor ideológico, sino que también iba a ser un tribunal de la verdad que iba a tener la capacidad de revisar lo que había hecho la justicia argentina. En ningún país del mundo cede la justicia, la jurisdicción de la soberanía de su justicia sobre un delito cometido en el territorio argentino. En el caso de Lockerbie, que se hablaba al principio, se creó un tribunal internacional, pero se siguió investigando a los libios, que fueron los autores materiales del atentado contra ese avión de los Estados Unidos. Entonces, tuvo una consecuencia realmente concreta. No estamos hablando de cosas abstractas, como dice el kirchnerismo. Después, cómo se creó una diplomacia paralela. No son solamente los audios que el juez Rafecas se negó a escuchar, sino hay con un montón de evidencia en el fallo de Bonadío, que estaban antes, muchas de esas estaban en la denuncia del fiscal Nisman, que demuestran que existió una diplomacia paralela. Y esto tiene que ver, lo que están viendo ahora son los teléfonos celulares de Luis Delía. Luis Delía, que había ido a negociar a Irán junto con el dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, y junto con el referente iraní en la Argentina, con Yusuf. Él, en el momento que Zanini, que es otro de los ideólogos de este pacto con Irán, estaban dentro de la casa de gobierno, se ve que está activado el teléfono celular de Delía dentro del área de la casa de gobierno. Esto es una prueba concreta que está en la causa y que tiene que ver con una cosa que realmente habla de la dimensión de los delitos que se cometieron a través de este pacto, que tiene que ver con lo siguiente. Zanini hablaba con Delía, Delía hablaba con Yusuf, y Yusuf hablaba con Moshe Rabani. Estoy hablando del ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina, que está acusado de ser el principal autor ideológico que le dio apoyo logístico y apoyo de inteligencia para que se cometiera el atentado contra la AMIA en el año 1994. Un conductor suicida de Hezbollah no pudo haber hecho ese atentado, y sobre todo en esa época, si no tenía todo este tipo de cobertura. Yo siempre hago una comparación, ¿no?, con estos viajes y con estos diálogos donde Rabani, el principal acusado, propone de hacer un acuerdo petrolero y cambiar petróleo por trigo. Se habla también de traficar armas. El principal acusado negociando con esta diplomacia paralela. Esto es como si un dirigente del Partido Demócrata en la época de Obama hubiese ido a Afganistán a negociar con Bin Laden a ver cómo iba a ser un acuerdo judicial con la Argentina. Eso fue realmente una locura estas negociaciones
que vimos a través del pacto con Irán. El juez avanzó realmente en muchas nuevas pruebas que se han encontrado. Hay otras que todavía no las tenemos. ¿Por qué no las tenemos? Porque se robaron toda la documentación de la Cancillería. Ustedes recién, Ana, comentaba mi larga carrera periodística, eso revela mi edad, gracias Ana por mis 30 años de periodismo. En esa larga, cuando era un niño, yo cubrí la Cancillería muchos años, cuando ustedes se acuerdan del conflicto con Chile por el canal de Beagle, estas 3 islas que están al sur de Tierra del Fuego. Bueno, para llegar a ese tratado que firmó el expresidente Alfonsín y demás, hubo un montón de dictámenes previos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, del director de América Latina. Hay un montón de documentación de un debate interno dentro de la Cancillería. ¿Qué documentación existe en la Cancillería del pacto con Irán? Nada. Lo que hay es un pendrive que dice el ex canciller Timmermans, que él lo trajo después de una reunión con el canciller iraní, que le dio la orden al secretario privado que lo imprimiera. Entonces, como dice Bonadío, Timmermans no era abogado, Timmermans no consultó a la directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Susana Ruiz Ceruti, que es una de las principales abogadas expertas en derecho internacional, y nunca le pasó realmente por arriba o emitió la opinión, aunque después no lo hubiese tenido en cuenta, pero corresponde dentro de la Cancillería dejar documentada una decisión como es un tratado internacional con otro país. No hay nada de eso. Hay 2 cartas secretas de las cuales nos enteramos que existieron. El secretario privado, después de aquella reunión que hubo en Alepo, la primera reunión secreta, que yo creo que el fiscal Sáenz lo subrayó muy bien, aquí hubo un cambio, un giro geopolítico en la política exterior de la Argentina, que incluso sostuvo el expresidente Néstor Kirchner. Néstor Kirchner rechazó por lo menos 2 o 3 propuestas parecidas de Irán de negociar este conflicto, porque lo único que le interesaban a ellos era bajar las alertas sobre los ciudadanos que están acusados de ser los autores intelectuales. Y ese giro intelectual, Néstor Kirchner falleció en octubre del año 2010. En enero del año 2011 ya estaba Timmermans negociando en Alepo este acuerdo con Irán. Y eso es uno de los grandes misterios como no existe documentación, como Timmermans tiene guardado en la casa las cartas secretas que le mandó vía Damasco al canciller iraní, no se puede reconstruir la historia en más detalle de este pacto con Irán, que es un derecho de todo el pueblo argentino conocer esta documentación. Los documentos no son un patrimonio del funcionario que está de turno, sino que es propiedad de todos los argentinos para reconstruir realmente la historia, para reconstruir lo que pasó, para tratar de buscar la verdad. Entonces, sería bueno que, más allá de quejarse y protestar, que aportaran toda esa documentación que recién ahora se está encontrando en algunos documentos. Por ejemplo, en este ticket de café. Este ticket de café por un café en Suiza, creo que era en Ginebra, nos descubrimos que hubo otra reunión secreta entre el canciller Timmermans y el canciller iraní. No está registrado en ningún acta, no está registrado en nada dentro de la Cancillería. Por eso es necesario que, si quieren contribuir a los acusados, quieren contribuir a encontrar la verdad, tienen que aportar toda esa documentación que tienen guardada en la casa. Esta es otra de las cosas que nos encontramos ahora en el fallo Bonadío y en la causa, y que todavía están sin investigar, y que tiene que ver con el rol del jefe de Interpol en aquel momento, un norteamericano, el ciudadano Ronald Noble. ¿Por qué? Porque Timmermans, en su defensa, dice que Noble fue como Kissinger. Ustedes recordarán el ex canciller de Nixon, que viajó a China y inició una política de acercamiento entre Estados Unidos en China en la época de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que lo trataba de querido en las cartas, había una relación amistosa entre los dos, y que Noble le ofreció un salvavidas político a Timmermans poco después de la firma y de la ratificación parlamentaria del pacto con Irán, cuando le mandó una carta personal diciéndole que nunca se había negociado
la caída de las alertas rojas. Y está documentado en la causa por varias informaciones que el objetivo era la caída de las alertas rojas. Y les cuento una confidencia. Recién el diputado, que es muy minucioso en leer el fallo de Bonadío, a mí se me había pasado, encontró que García Moritán, que era el vicecanciller de Cristina Kirchner, fue a una entrevista con Noble, con el jefe de la Interpol, y Noble le dijo: las alertas pueden caer de dos formas, por una orden del juez y por la firma de un tratado bilateral entre Argentina e Irán. El mismo Noble lo estaba diciendo ahí. Y aparte ahora estamos dudando de esa carta que usó, ustedes recordarán la conferencia de prensa, donde el canciller, entonces canciller Timmermans, decía: nunca van a caer las alertas rojas, esto es una mentira. Vemos que en los correos electrónicos privados del vicecanciller Soaín, vemos que hay uno que tiene un asunto que dice: esta es la que vale. ¿Qué significa el asunto esta es la que vale? Era la carta personal de Noble que espontáneamente el jefe de Interpol le mandaba a Timmermans. Y lo que sospecha el juez, que realmente la carta la redactó el equipo de Timmermans, se la mandaron a Noble y después él la refrendó. Hay otros elementos que muestran este rol de Noble en esta negociación. Y ahora la Cámara Federal, después de confirmar el procesamiento y las prisiones preventivas en este caso, el procesamiento por encubrimiento agravado, dice que hay que investigarlo a este señor Noble. ¿Y por qué hay que investigarlo a este señor Noble? Bonadío, que es muy cerrado y en algunas cosas es un juez con mucha experiencia, está decidiendo si lo investiga como testigo o si lo investiga como indagado. ¿Y por qué? Porque resulta que el secretario letrado de esa época, del año 2013, el secretario letrado de la Interpol, ahora tiene un estudio jurídico en Londres. ¿Y a qué se dedica? Se dedica a asesorar a los iraníes para cómo levantar las alertas rojas. Bueno, si eso no es conflicto, acá hay muchos abogados, si eso no es conflicto de intereses, ¿qué es? Entonces, son todas estas cosas las cuales todavía no han terminado de investigarse, que están en la causa y que nos seguimos sorprendiendo de cosas que nuevas que aparecen. Todavía falta investigar un montón de llamadas, todavía falta investigar un montón de mails de esto que están ocultando. Me queda un minuto nada más. Bueno, no se puede negociar, no hay forma de... Hay preguntas, cómo no. Bueno, entonces, para cerrar, lo que yo quería comentar es que muchos se burlaban del fallo de Bonadío, así como habían dicho que el dictamen de Nisman era un mamarracho, decían que no tenía, que no hay pruebas, que es una cosa que no hay delito, que no hubo, que es una cosa completamente abstracta. Pero la semana pasada vimos como los Estados Unidos revocaron la visa de entrada del ex canciller Timmermans. Porque hay otros países y hay otras sociedades que entienden que esto no es una cuestión interna, no es una lucha política entre el kirchnerismo y entre el antikirchnerismo. Acá lo que hay que discutir son el valor de las pruebas. Entonces acá hay otro Estado que ha decidido que argentinos que están procesados por encubrimiento agravado, el atentado terrorista más grave de la historia de Argentina, le han revocado la visa. Y a mí cuando me acusaron falsamente, ridícula y falsamente de espía ruso, me suspendieron la visa. Tuve la visa suspendida 1 año, y a mí me avisaron que me habían suspendido la visa. Y acá el ex canciller Timmermans otra vez hizo una misa en escena, yendo a Ezeiza para decir que era una víctima. Porque él sabía de antemano que le habían revocado la visa. Yo también, obviamente, como ser humano, esperamos que se reponga, esperamos que tenga acceso a todos los tratamientos necesarios que sea, pero obviamente que dejen de mentir, que dejen de ocultar la información que existe en esto. Y en definitiva, yo creo que está probado que hubo un encubrimiento de los iraníes en este caso. Acá necesitamos todo este tipo de debates y discusiones y también de formación de los periodistas que no conocen lo que es la causa AMIA, no conocen lo que es el atentado contra la embajada de Israel. Solamente se hablan por los títulos, se hablan por la síntesis
e informativas, acá hace falta cursos de capacitación de los periodistas. Ustedes saben que Jorge Luis Borges decía que los periodistas navegan en un mar de profundidades, ¿no? Pero de 10 centímetros de profundo nada más. Porque tenemos que pasar de un tema al otro y hace falta periodistas que se especialicen y que conozcan esto para que no compren el relato de cualquier cosa, sino que tengan en la cabeza esta prueba, este documento, para poder rebatir a aquellos que aparecen en estas defensas sin sustento. Lo único que quiero decir a todos ustedes es que no se trata de venganza, se trata de buscar la justicia, se trata de alcanzar la verdad y se trata de un país vulnerable como la Argentina, con 8.000 kilómetros de fronteras, un país sin sistemas informáticos de inmigraciones, que no se vuelva a repetir, que no vamos a tener un tercer atentado terrorista internacional como los que tenemos, porque si esto queda impune, vamos a seguir siendo vulnerables a los objetivos del terrorismo internacional. Muchas gracias por su tiempo.